Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en esta entrega del Lado Oculto. Hoy recibimos a un conocidísimo, muy popular, muy querido y considerado músico uruguayo como es el señor Jorge Nasser. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, gracias por acompañarnos. 3.0. Es un clásico. Sí, la verdad. Venía reflexionando. Este es el lado oculto del lado oculto, porque ya estuve una vez hace... Es cierto, sí. Antes de operarme. ¿Te operaste? Sí, me operé. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Bien? Bien, gracias. No, estoy bien, me recuperé bastante. Y muy agradecido a toda la experiencia que me llevó a todo eso que tuve que atravesar. Fue muy positivo, muy positivo. Bueno, eso no Entre solo otras cosas, el resultado actual, que me siento bastante bien. Claro, el resultado y también la manera como lo viviste, ¿no? Porque, no sé, bueno, cada uno atraviesa por los problemas de salud como puede. Pero seguramente son experiencias límites que es muy difícil que no puedas extraerle un rédito filosófico, de vida, digamos. Ahí va, si no te morís o no te dejan seriamente averiado. Claro. Bueno, realmente creo que lo que salió del quirófano fue algo, era mejor que lo que entró. Bárbaro. Así que eso está bueno. Ahora podemos seguir conversando de eso también, además del Nasser 3.0. No, vamos a hablar del 3.0. Dale, seguro. Pero vamos a repasar la trayectoria de Jorge Nasser en este video. Jorge Nasser es uno de los músicos más destacados de la escena uruguaya. Es cantante, guitarrista, compositor y productor. Como autor de más de un centenar de canciones que incluyen verdaderos clásicos como Candombe de la Aduana y Amo este lugar, obtuvo el premio Musa, otorgado por Agadu a los artistas con mayor repertorio utilizado. Tras una rica carrera al frente de Nickel, en 2001 se lanzó como solista incursionando básicamente en la milonga. Desde entonces editó 6 discos de estudio: Efectos Personales, Milongas del Querer, que obtuvo el disco de oro, Por Milonga y Dúos, que fueron doble platino en ventas, Abrazo Criollo y el más reciente llamado Pequeños Milagros. En formato DVD lanzó Nasser en el Plaza en 2007 y Nasser Dúos en el Metro en 2009. En 2011 se lanzó Nickel Tierra de Gárgolas, un CD y DVD recopilatorio, y se realizó una muestra interactiva con la historia de la banda. A fines de ese año se editó también Jorge Nasser y A Puro Viento. Ambos discos obtuvieron el premio Graffiti de la música uruguaya a Mejor DVD Documental y Mejor Disco de Folclore, respectivamente. Actualmente, con miles de kilómetros recorridos y cientos de shows a sus espaldas, Jorge Nasser está celebrando 30 años de trayectoria, y lo recibimos hoy en El Lado Oculto. Este espectáculo es muy significativo para vos, ¿no? Celebrar 30 años, no es porque sea un número redondo, pero tú le estás dando también un sentido muy especial a esta ocasión, ¿no? Pero es porque es un número redondo. Claro, más bien. Porque 31 años en la música suena un poco... Y 6 meses. Rebuscado, ahí va. Sí, pero a la vez... creo que lo que sí tiene, claro, es como una excusa, entre comillas, o sea, un número redondo te da la posibilidad de que se dispare una actualización, una vigencia, una puesta a punto de tu obra, de vos mismo, de qué haces adentro, de cómo te encuentras 30 años después, ¿no? Es interesante. Yo, como te conozco, por lo menos de hace 30 años, e incluso de antes, cuando tú estabas en Buenos Aires, en una época muy dura, donde estuviste trabajando en cosas vinculadas a la música también, y de algún modo, ¿no? Y recuerdo tu llegada como un ser que venía de otra galaxia, es decir, que no encajaba del todo en un ambiente musical que era muy variado, pero el mismo un poco opresivo, ¿no? ¿Cómo recordás tus comienzos en la música uruguaya? Es decir, tu regreso definitivo, por llamarlo de algún modo, y tu comienzo formalmente de tu carrera como músico, ¿no? Bueno, lo recuerdo con cariño, por un lado, y balbuceante, ¿no? O sea, un tímido, ¿no? O sea, en el sentido más que nada de
mi primer disco lo produjo Jaime Ross. Entonces Jaime Ross era un poco el que llevaba, el que se ponía toda la presión al hombro. Claro. Entonces de alguna forma yo, más allá de que fui recibido así y de que yo me di cuenta claramente. ¿Te diste cuenta? Sí, de que era un... Es que yo venía de otra velocidad, digamos. Mis amigos en Buenos Aires eran Sky y Poli de Los Redondos, claro, toda la movida de Expreso Imaginario, el rock. Y bueno, era una movida muy, muy veloz, se vivía muy al mango, ¿no? Bueno, la otra vez vi el programa con mucha... Disfruté mucho del programa que hiciste con Melingo, por ejemplo. Sí, claro. Con Melingo yo lo veía en las fiestas, se hacían fiestas en casas privadas porque era una forma de ejercer la libertad intramuros en aquella época donde también había dictadura en Buenos Aires y bueno, venía de un ambiente un poquito más explosivo, ¿no? Y más rápido y bueno, insertarme en algún punto fue difícil, digamos, pero a la vez también, como a la vez era un sueño para mí estar grabando un disco, estar empezándome a dedicar profesionalmente a esto, realmente era un dato nomás eso, o sea, sabía que iba a ser difícil. ¿Qué te parece que vio Jaime Ross en vos? Más que nada mis canciones, ¿no? Porque Jaime lo que me pidió fue, cuando yo le dije, mira, tengo unas canciones y quisiera tu opinión. Me dijo, bueno, yo te voy a dar mi opinión, pero con la condición de que te voy a decir la verdad, o sea, que no te voy a dar una opinión complaciente, o sea, que si no me gusta... ¿Vos lo conocías a Jaime? ¿Tenías alguna amistad? Por la música, claro, por el periodismo. Yo hice la primera nota sobre música uruguaya, digamos, donde se mencionaba a Jaime Ross, a Rada, Opa, El Quinto, en un medio al menos de música rock en Argentina, o de música de lo que se conoce ahora como mainstream, lo hice yo. Entonces, bueno, eso, viajé a Uruguay, lo conocí a su mamá, y empezamos a tener una relación linda y produje algunos shows de él en Buenos Aires, en la trastienda. Después hice una tapa de un disco, porque yo era ilustrador también, de un disco de él, el primer disco que él editó en Argentina. Pero de ahí a mostrarle canciones era casi... Claro, claro. No sé, era como mostrarme en ropa interior, digamos. O sea, entonces lo hice, me animé y el loco me dio para adelante. Es decir, su respuesta fue conseguirme el contrato en Sondor. Y qué es lo que estoy festejando ahora, ¿no? O sea, que estamos en tema. Sí, sin duda. Pero bueno, pero Jaime en aquel momento ya era Jaime Ross, de algún modo. Y también, como vos decís, quizás el riesgo era más de él, que aparecía como productor, algo que todavía no había desarrollado como hiciera después, jugársela por alguien que traía algo distinto, ¿no? Que introducía en el medio musical uruguayo otra cosa que no estaba del todo bien vista. Obviamente, de esto seguramente vos lo experimentaste, nunca lo hablamos, pero no creo que para vos sea algo de lo cual no te hayas dado cuenta en aquel momento. Es decir, no todo el mundo te recibía con lo que vos traías de Buenos Aires con las puertas abiertas. Lo que pasa es que es eso que te decía, la diferencia de las velocidades, los usos horarios, entre comillas, claro, de los movimientos culturales no eran como uniformes como ahora. Ahora pasa algo que no te va a gustar en Buenos Aires y te enterás al rato. Claro. Y viceversa. En ese momento no sé, el río era muy grande y es difícil de interpretar aquella realidad. Bueno, nosotros que somos sobrevivientes podemos tener o acercarles a los más jóvenes un poco esa idea, pero es casi inexplicable la ajenidad que había de un medio a otro. Y yo venía, en realidad yo era como un porteño para la gente de acá, y a la gente de acá se sabe que los porteños y su forma de ser media pedante y de hablar fuerte y de querer las cosas ya, no les gusta mucho, ¿viste? Y más en aquella época. Sí, había algo que tenía que ver con cuestiones estéticas también, con el lenguaje que tú manejabas bueno, lo veríamos después en lo musical, pero hasta en el aspecto, en cuestiones de comportamiento, que en aquel Montevideo que salía de la dictadura y que más o menos tenía armado el panorama estético musical, era como una piedra en el lago, ¿no? Sí, claro. Sí, yo traía muchos de los tics del rock argentino.
los excesos, ¿no? Y sí. la locura, eso de no parar. Y acá era como más tranquilo, ¿no? Sacando a Mateo, que bueno, que Mateo iba sí más rápido todavía. Mateo sí estaba salado, pero los demás eran gente más bien tranquila, que ni siquiera habían experimentado demasiado con ninguna droga, casi ninguna te diría, claro. o ninguna, porque venían más bien del canto popular. Claro. Y con una doctrina musical muy, muy ortodoxa, ¿no? Sí. Más incluso aquellos que se sentían lejos de la ortodoxia, también claro. estaban muy influidos por la ortodoxia, no había otro polo. Entonces, de alguna forma, yo caí con la barra mía, y todos éramos como muy medios, sí, llamábamos un poco la atención, digamos. Incluso en la calle, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo que a veces los garrapiñeros... Pero ya en la época, ¿estás hablando ya de la época de Nickel o incluso antes? Es que en realidad yo grabé ese álbum y me fui a Buenos Aires, en el 85 me fui a Buenos Aires y ya empecé a ensayar Nickel. Claro. O sea, yo ya vi que no era para mí el candombe beat y ese estilo de Jaime, no... en esa época, imagínate que yo conocía a Galemire, claro. empezaba Mandrake, había un montón de tipos haciendo esa música mucho mejor que yo. O sea. Sí, entonces claro. Yo sentí que que lo mío no era por ahí, era demasiado, era como demasiado rockero, o se me había pegado mucho el rock argentino, el rock. Sí. Entonces, hice una banda de rock, corté por lo sano. Vamos a hacer una pausa y después seguimos repasando con este Nasser 3.0 los 30 años de carrera, que lo vas a celebrar en el Teatro Solís. Obviamente vamos a hablar específicamente de ese show. Venimos enseguida.